Por favor, cuidemos la mesa de diálogo. Desde luego yo voy a esa mesa de diálogo con la mejor de las voluntades y con una premisa básica. Y es que estoy convencida de que el paso que han dado los dos gobiernos, el Gobierno de España y el Gobierno catalán, es de máxima relevancia. No lo pongamos en cuestión, es de máxima relevancia. Segundo, creo que esa mesa de diálogo concita hoy la esperanza de la mayoría de la sociedad catalana y de la mayoría de la sociedad española. Quieren que nos entendamos. Vuelvo a decir que una Cataluña inestable es una España inestable y por fin tenemos la herramienta para darnos la mano. Y a esta mesa me parece que debemos de ir con unos objetivos claros. La primera es, y sé bien de qué hablo en las mesas de diálogo, y es que las partes han de poder hablar y suscitar cuantos temas se estimen conveniente con absoluta libertad. Esto es básico para poder llegar a puntos de encuentro. En definitiva, poder hablar con libertad es la esencia de nuestra democracia. Creo que en esa mesa lo fundamental, ¿no?, hemos de tejer una agenda que debe ser común y esto también es de máximo interés. En tercer lugar, creo, y esto es lo más importante, que esa mesa debe de terminar con un único acuerdo, que sé también de qué les hablo, y es que vamos a seguir acordando, sabiendo que el proceso es muy complicado y que va a ser muy lento, pero la premisa de esa mesa es un acuerdo que diga vamos a seguir acordando. El diálogo es la premisa, pero quizás el objetivo es la reconciliación. Esto es lo que me gustaría y es lo que les quería decir.